Bueno, decía, buenos días. Tenemos para, para esta reunión una especie de popurrí desordenado de temas que me gustaría discutir con ustedes. Hoy pensaba que el, el nombre del laboratorio que decidí ponerle a la actividad de este año viene muy bien. Es un lugar de trabajo, lo pienso así como un lugar de trabajo. No se trata aquí de enseñarles nada. Un lugar para trabajar conjuntamente, pensar un poco fuera de la caja, como se dice. Eh, y mientras estaba pensando sobre qué podíamos discutir hoy y continuar eh, lo que habíamos estado trabajando la vez pasada, eh, se me, ¿cómo decirlo? Se me agolparon distintas cuestiones que realmente no sé cómo ordenar. Quizás el orden surja sobre la marcha. Así que eh, el punto fundamental tiene que ver con lo que podríamos llamar el arranque de la enfermedad de Schreber. ¿Sí? Eh, Freud subraya muy bien en su comentario de las memorias de Schreber, en la lectura que hace de las memorias de Schreber, el- la conexión entre esto que comentábamos la vez pasada, ¿no? De la sensación que tiene Schreber poco antes del desencadenamiento de su segunda enfermedad, una sensación que luego se representa como lo grato que sería ser una mujer que es sometida al coito. Eh, y la arquitectura general de su delirio, donde él deberá ser transformado en mujer para engendrar una nueva raza de seres shereberianos, ¿no? Su descendencia mixta, divina y humana. Eh, entonces, el, a ver, habíamos estado comentando en las últimas reuniones el hecho de que esto se condecía bien con lo que dice Lacan en el seminario 3 acerca de que eh, el delirio es también un fenómeno elemental que tiene la misma forma, la misma estructura, la misma fuerza estructurante, incluso decía, eh, y que no hay que pensarlo a la manera, por ejemplo, jaspersiana, como una especie de deducción lógica a partir de la construcción primera, ¿no? Bueno, discutimos muchas cosas, por ejemplo, la función que tiene un axioma en un sistema lógico, y retomé una vieja pregunta mía, que es por qué trabajaría un autómata lógico basado en esos axiomas para producir todas las proposiciones válidas dentro de un sistema, etc. Bueno, eh, voy a... eh, alguien hizo alguna pregunta acerca del final, acerca de la diferencia entre una hipótesis y un axioma. Eh, no lo voy a desarrollar aquí porque nos alejaría un poco del tema, pero sí lo que quiero recomendar es la lectura o relectura del seminario 14 en su conjunto, ¿sí? Es un seminario de la lógica del fantasma, ¿no? Es un seminario eh, muy apegado a la noción de lógica y de sistema lógico en particular, donde las primeras clases abundan acerca de la noción de qué es un axioma, cómo se construye un sistema lógico, etc. Y es eh,
desarrollo que lo lleva a Lacan a concluir pocos minutos antes de terminar su seminario anual, la última clase, en los últimos minutos de la última clase de ese seminario 14, diciendo que el fantasma tiene en la economía de la neurosis cumple el papel de un axioma, ¿sí? De un axioma lógico. Dice que esa es su función, ¿no? Con lo cual ahí me aparecen los dos sentidos que mencionábamos en la reunión anterior, a partir de un comentario muy lúcido que hizo Clarissa Kisilov, que tiene que ver con los dos sentidos de la palabra función, ¿sí? La función en el sentido matemático y la función en el sentido de una operación que se realiza, ¿no? Una acción, podríamos decir. La referencia esta que les indico es, como les decía, el final de la última clase del seminario 14. Tiene que ser el 21 de junio del 67, si no hago mal las cuentas, porque creo que es justo cuando terminaba la, la primavera en ese seminario, 21 de junio. O principio del verano, digamos, de ese año. Bueno, esto como para dejar, para los que tengan ganas de leer sobre este axioma y el sistema lógico. Agrego a lo que estuvimos discutiendo en la reunión anterior el hecho de que en la economía psíquica de la psicosis, el delirio viene a ocupar un lugar análogo, en el sentido de analogía estructural, un lugar análogo al que tiene el fantasma en la neurosis, ¿sí? O sea que podríamos, si hablamos de axioma fantasmático, podríamos extrapolar allí a la psicosis la idea de un axioma delirante, ¿sí? Y si pensamos en esta figura fractal que les mencionaba en las últimas reuniones, donde la misma forma está en el fenómeno elemental y en el delirio, no son cosas distintas. Entonces allí podríamos tomar esto que menciona Schreber en el capítulo 4 de sus memorias, como esa forma iterada, digamos, en la producción de su delirio, ¿no? Es decir, no deducida, sino iterada. Bueno, esto de alguna manera retoma los hilos de lo que veníamos discutiendo en las otras reuniones. Y hoy quisiera arrojar luz particularmente sobre ese fenómeno que describe Schreber allí, en el cual nos detuvimos la vez pasada, dado que si tiene sentido este planteo de Lacan acerca de, que resumimos en la idea de fractales, pero que está presente en lo que dice Miller sobre el gnomon, que es lo que está presente en la idea de Lacan mismo en su tesis de psiquiatría, cuando habla hace la analogía con los cristales en una solución sobresaturada, o la nervadura de la hoja y el árbol completo, presente en su tesis y también en el seminario 3, etc. O incluso lo que dice Freud mismo, ¿no? Cuando plantea la correlación entre ese fenómeno vinculado a la frase lo hermosísimo que sería ser una mujer sometida al coito y la constitución completa del delirio de Schreber. Si tomamos en cuenta esto, entonces creo que no es malgastar nuestro tiempo si miramos con lupa y alumbramos desde muchos ángulos ese momento inicial, ¿no? Yo les propuse
le propuse trabajar directamente sobre las memorias, porque respecto de este punto, Freud mismo a veces tiene como ciertas vacilaciones. Es cierto que en las memorias hay alguna dificultad para entender qué fue eso que estaba nombrando allí Schreber, pero si ustedes miran el texto que escribe Freud y lo comparan con lo que dicen las memorias, van a ver que ya hay ciertos deslizamientos que quizás oscurecen la, la- la idea que podemos hacernos respecto de ese fenómeno que Schreber trata de describir como puede. ¿Sí? En mi versión de las memorias, Memorias de un enfermo nervioso, ¿sí? Editado por Carlos Lolé, vieja versión, muy buena realmente. Está en la página 41 esto. Para todos, independientemente de la edición, es el capítulo 4, más o menos por la tercera página del capítulo 4 de las memorias de Schreber, que lo releo antes de avanzar para refrescar un poco la memoria e ir subrayando algunos de los detalles en los cuales vamos a tratar de avanzar hoy. Dice, además, había hablado de estaba hablando de algunos sueños que tuvo antes del segundo desencadenamiento de su enfermedad. Dice, además, una vez, de mañana temprano, cuando estaba aún tendido en la cama, no recuerdo si semidormido o despierto ya, tuve, dice, una sensación. Empecemos por ahí, por subrayar que estaba Schreber en la mañana, no recuerdo si dormido o más o menos, ¿sí? Semidormido o despierto, o sea, dormido seguro no estaba. Dice semidormido o despierto, y Schreber es muy cuidadoso con las palabras que utiliza, tiene muy buen manejo del lenguaje. Entonces su duda es si estaba en ese estado así semisueño, ¿sí? Semidormido o ya despierto, pero lo que es seguro es que tuvo una sensación, ¿sí? Dice, tuve una sensación que al reflexionar después sobre ella en estado completo de vigilia, ¿sí? O sea, cuando vuelve, digamos, y piensa acerca de esa sensación que tuvo, ¿sí? Me impresionó de manera muy particular, ¿sí? O sea, hay como dos momentos, ¿sí? Un momento de una sensación, ¿sí? Y un segundo momento, ¿sí? Que es ese momento de reflexión, ¿sí? Que le produce una impresión muy particular, ¿sí? Dice, fue la representación, ¿sí? Es decir, ya estamos hablando de algo que constituye, por así decirlo, el armado de un objeto, ¿sí? A partir de ciertos rasgos, ¿sí? A partir de ciertos detalles, ¿sí? Uno se representa eso, ¿sí? Término representación es el que yo últimamente prefiero más bien reemplazar por el de réplica indicial, ¿sí? Que, digamos, es una respuesta a partir de ciertos indicios y eso permite constelar un objeto, ¿no? Es un pequeño vocabulario que introduje para salir un poco del problema filosófico y nociológico de la representación, ¿no? Entonces dice, fue la representación de que tenía que ser muy grato ser una mujer que es sometida al coito, ¿no? Dice, esta representación era hasta tal punto ajena a toda mi manera de pensar, ¿sí? O sea, el pensamiento, la representación, esto, ¿sí? Era algo que a él le resultaba completamente ajeno a su manera de pensar, dice. Y la hubiera rechazado, me atrevo a decirlo, con tal indignación de haber estado plenamente consciente, ¿sí? O sea que vuelve a aparecer allí cierta duda acerca de si la conciencia era total, ¿no? Recuerdan que él tuvo la sensación, no se sabe si estaba semidormido o completamente despierto. Luego dice que en estado de completa vigilia le causó cierta impresión, pero ahora dice la representación, ¿sí? Es decir, que la sensación parece ya estar vinculada con una representación, ¿sí? No es que se lo representó después, ahí hay una ambigüedad, ¿sí? Dice la representación
la podría haber rechazado con indignación de haber estado plenamente consciente, ¿sí? Dice, y no puedo descartar por completo, en razón de lo que en el interín he vivido, la posibilidad al menos de que hayan estado en juego influjos externos de alguna clase para inspirarme tal representación. Es decir, que esto parece haberle venido de algo exterior, ¿sí? Influjos externos, dice, es decir, algo que eh, entra, ¿sí? Que lo invade, por así decirlo, ¿no? Bueno, como ven, por más claridad del lenguaje y habilidad de redacción que tenga Schereber, existen aún así ciertas ambigüedades en el texto que además no podemos responsabilizar de ello este, a la traducción, ¿sí? No lo voy a leer ahora en alemán, pero en su momento fui a chequear, digamos, y no es un problema de traducción, ¿sí? La traducción es excelente, realmente. Este, Traducción de, ¿quién era esta de Maurías? Eh, no, Alcalde, Ramón Alcalde, excelente traductor. Bueno, eh, digo que Freud, cuando toma en cuenta esto, cuyo relieve resulta obviamente muy evidente, importante, introduce a veces un poco de sombra sobre esto en lugar de aclararlo, ¿sí? Por ejemplo, en la página 14 del el tomo 12, ¿no? Donde está las, las obras completas de Freud, el comentario sobre las memorias de Schreber, se refiere por primera vez allí Freud a esta serie de sueños, ¿sí? Que había tenido antes de la segunda enfermedad, dice, y además, en una oportunidad, están parafraseando muy bien, llegando ya a la mañana, en un estado entre el dormir y la vigilia, había tenido, cita textualmente, la representación de lo hermosísimo que sin duda ser una mujer sometida al acoplamiento, ¿sí? Fin de la cita textual, dice, una representación que de estar con plena conciencia habría rechazado con gran indignación, ¿no? Entonces, fíjense que lo que queda omitido, ¿sí? En este comentario que hace Freud, es que lo primero que dice Schreber es que tuvo una sensación. Digamos, podríamos decir, parafraseando la Biblia, en el comienzo fue la sensación, ¿sí? Esa sensación, ¿sí? Quedó, no sabemos si de entrada, ¿sí? Inmediatamente después, y ya despierto, ahí hay una ambigüedad, parecería ser que todavía estaba en dormevela, ¿sí? En ese estado mixto, ¿sí? Parece haberse anudado una representación, y esa representación puede verbalizarse bajo la forma esta de que tenía que ser hermosísimo ser una mujer en el acoplamiento, ¿sí? En su momento, cuando veía este corrimiento, digamos, esta omisión, incluso podríamos decir, de Freud, ¿no? De señalar la sensación, que es lo primero, ¿sí? Yo me anoté aquí que primero había sido la irrupción de goce. Ahora voy a criticar esto que yo mismo había puesto allí y que es una idea bastante difundida, ¿sí? La idea de que el goce es algo que irrumpe, ¿sí? No solamente en el caso de Schreber, ¿sí? Este, Ahora fíjense, por ejemplo, en la página 20, este, de- del texto de Freud, ¿sí? Dice, la naturaleza primaria de la fantasía de emasculación, o sea, esta idea de que Schreber iba a tener que perder sus atributos viriles, ¿sí? Para transformarse en mujer, y su inicial independencia respecto de la idea del Redentor, o sea, el hecho de que, digamos, gracias a él se iba a poder reformar toda la bienaventuranza perdida en el universo, gracias a la creación de estos nuevos seres sherberianos, ¿sí? Es atestiguada, dice además, por aquella representación citada al comienzo, que afloró en Duermevela. Tiene que ser hermoso ser una mujer sometida al acoplamiento. Ven que aquí aparece de vuelta mencionado como una representación, ¿sí?
Pero la sensación, que es lo primero que menciona Schreber, de aquí falta por, ¿no? Dice, esta fantasía había devenido consciente en la época de incubación de la enfermedad antes que la afrontara la sobrecarga de trabajo en Dresde, ¿sí? Bueno, llamarlo fantasía ya es un agregado, digamos, ¿no? Parece que sea lo mismo, la misma posición, digamos, que tiene el sujeto en una representación y en una fantasía, ¿sí? Así que, en fin, podríamos discutir también allí esto, ¿no? Pero ven que hay una omisión del término que usa Schreber, que es el de sensación, y está el agregado de que es una fantasía, que es una expresión que no está en Schreber, ¿no? Y luego tienen, por ejemplo, en la página 32, en la página 32, dice, si nos acordamos del sueño que tuvo en el periodo de incubación de su enfermedad, antes de su traslado, se vuelve evidente y a salvo de cualquier duda que el delirio de la mudanza en mujer no es más que la realización de dicho contenido onírico. Bueno, pero no era un sueño, ¿no? Digamos, aquí Freud lo llama un sueño, ¿sí? Entonces, no solamente es omitido el término sensación, ¿sí? Subrayado el de representación, agregado el de fantasía, sino que ahora se lo incluye, digamos, dentro del el sueño, ¿no? Y como, digamos, como que el delirio sería la realización de el contenido onírico de ese sueño, ¿no? Recién en la página 40, ¿sí? O sea, luego ya de largas elucubraciones de Freud al respecto, reaparece la noción de sensación, ¿sí? Dice, cierta vez en estado de dormevela le afloró la sensación de que era hermosísimo sin duda ser una mujer sometida al acoplamiento, ¿sí? Y lo llama esto una representación fantaseada, ¿sí? O sea que la sensación pasa a ser ahora representación con el agregado de fantasía. Bueno, en fin, podemos ahí ponernos en rescatar del arcón de los recuerdos, esas cosas que inventan los psicólogos para definir qué es una sensación, qué es una representación, etcétera. No, no me interesa eso, digamos que en definitiva son definiciones con lo que eso puede tener de eh, arbitrario, digamos, ¿sí? Sí, me parece que es importante tener en cuenta que sobre este punto de partida de la de la segunda enfermedad de Schreber, aquella que es narrada en detalle por él en sus memorias, no solamente hay cierta oscuridad en el texto freudiano, sino que, digamos, hay algunos agregados allí que pueden incluso complicar nuestra apreciación del asunto, ¿no? Pero bueno, este, quiero aplicar ahora esta lupa crítica este, que coloqué sobre el texto freudiano. Quiero aplicarlo sobre mí mismo, no tanto por el hecho de haber puesto allí una nota al pie donde mencionaba esto como irrupción de goce, sino porque creo haberlo escrito en más de un lugar, esta idea de la irrupción de goce, y es algo que quiero discutir con ustedes, revisar críticamente, esta idea de que el goce irrumpe, ¿sí? Así que antes de avanzar con las memorias de Schreber, me parece conveniente detenerse un poquitito acerca de este asunto, ¿no? Eh, Empiezo por la idea de la irrupción, ¿no? Esa idea de irrupción, no por nada se usa tanto esa palabra irrupción, que tiene una muy gráfica etimología, ¿sí? La palabra irruptio, ¿sí? La palabra latina, irruptio, está formada por el prefijo in, ¿sí? Que tiene que ver con entrar, ¿sí? Irruptio de romper, ¿sí? O en ruptura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, irrupción, ¿sí? Una irrupción es algo así como el gesto de entrar rompiendo, ¿sí? Como el que, ¿no?
los equipos SWAT que ingresan a la casa para rescatar al rehén, ¿no? Tiran abajo la puerta, en fin, hacen volar alguna pared, etcétera. Bueno, entrar rompiendo, digamos, eso es la imagen, ¿sí? que solemos condensar bajo el término de irrupción, ¿no? Y me parece que es algo que podemos criticar desde dos perspectivas, ¿sí? Aquí voy a poner a hilar muy fino, pero creo que vale la pena, teniendo en cuenta la importancia de este punto de partida en la enfermedad de Schreber, ¿sí? Creo que hay algo, no sé si equivocado, porque eso ya sería armar un juicio definitivo sobre la cuestión, pero sí por lo menos problemático, discutible, debatible, ¿sí? En esta idea de la irrupción de Gosse, ¿no? Y en los dos aspectos que están condensados, incluso diría hasta en la etimología, ¿sí? Del término irrupción. Porque, como les dije, tiene ese in, ¿sí? Que, por supuesto es solidario de la idea de un adentro y un afuera, ¿no? Una superficie, un lugar, un espacio que divide un adentro y un afuera, ¿no? Entonces se pasa del afuera al adentro, ¿sí? Es decir, la idea de el universo, digamos, repartido en dos pedazos no homólogos, ¿no? Un exterior y un interior respecto de algo que funciona como un límite, una frontera, un litoral, como lo quieran imaginar. Y la idea de que hay algo que rompe, por así decirlo, esa frontera, la atraviesa y pasa de la afuera a la adentro, ¿no? Es decir, en definitiva, es la idea de topológicamente lo que podría ser una burbuja, creo que Lacan lo llama así en el seminario 24, o 22, no me acuerdo, pero digamos la idea de una burbuja, ¿no? Y algo que puede atravesar, ¿sí? Esa burbuja, pasar de la afuera al adentro, ¿no? Es una idea, no sé cómo decirlo, muy metida en nuestras intuiciones, en nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y la segunda cuestión, la segunda parte, por así decirlo, de la etimología de irrupción, que tiene que ver con ese romper, ¿sí? La idea de que hay algo que se rompe, que se quiebra, que se destruye, ¿sí? Que es arrasado, por así decirlo, por ese goce que entra, ¿sí? También creo que hay argumentos por los cuales esto se puede poner en tela de juicio, ¿sí? Así que es como un nuevo ejercicio de pensar las cosas de una manera algo diferente, ¿sí? De como solemos hacerlo. Traje para pensar estas cuestiones dos referencias de Lacan eh, y una de Freud. eh, que tienen que ver con la puesta en tela de juicio, menos someter a cierta lectura crítica esta idea del adentro y el afuera, ¿sí? Que está presente en la partícula in de irrupción, ¿sí? El seminario, la primera clase del seminario 22, clase del 10 de diciembre del 74, Lacan eh, critica la idea critica sutilmente, digamos, la idea del adentro y el afuera, ¿sí? Como una imagen un poco burda, ¿sí? Lo llama la geometría de la bolsa, ¿sí? Y habla de ciertas desventajas de las figuraciones como las imaginamos, etcétera, ¿no? Cuando se refiere a la geometría de la bolsa, ¿sí? La géométrie du sac, ¿sí? Se refiere, la bolsa es la bolsa del cuerpo,
¿sí? Es decir, pensar el cuerpo como una bolsa, ¿sí? Un poco más adelante, lo dice en esa misma clase, ¿sí? Habla este, de algo que es impuesto, dice, par le sac du corps, ¿sí? Por la bolsa del cuerpo, ¿sí? Esta idea de las dimensiones, de las tres dimensiones, etc. Entonces, eh, es un poco problemático romper con la idea de que nuestro cuerpo tiene en la piel, por así decirlo, una frontera que divide un interior de un exterior, ¿no es cierto? Es algo que está presente en eh, en prácticamente todas nuestras representaciones imaginarias, hasta simbólicas, cuando hablamos de que hay que sacar todo afuera, como la primavera en la canción, ¿no? Hay que decir todo lo que uno tiene en el interior, sacarlo, etcétera. Siempre está esa idea de que hay un interior y un exterior y que habría que comunicar, por así decirlo, el interior con el exterior, o a la inversa, que hay algo del exterior que en fin, que irrumpe en nosotros y nos perturba. Pero pocos meses antes o semanas antes de esta clase del Seminario 22, Lacan había insistido en su conferencia, la tercera, que tanto tiempo comenté aquí en este seminario, en identificar el cuerpo con el anillo Borromeo de lo imaginario, ¿sí? Es decir, con un toro. Y un toro no es lo mismo que una burbuja, con un interior y un exterior, ¿sí? Eh, Esto es algo que ahí podemos ver eh, la referencia freudiana. Si ustedes se toman el trabajo que alguna vez me tomé de seguir paso a paso la construcción del aparato psíquico que plantea Freud en su proyecto de 1895, el proyecto de psicología, como se lo llama, de 1895, con sus neuronas pasaderas, no pasaderas, la relación con el mundo exterior, las fronteras de protección antiestímulo, etcétera, todo eso. Y van tratando de representar topológicamente qué clase de cosa podría ser el soporte de eso que Freud llama allí el aparato psíquico, ¿sí? Uno llega a una imagen que no tiene nada que ver con una esfera, sino más bien con un toro cuyo corte se puede pensar como circular, a ver si lo ven ahí más o menos allí. Ese sería el corte del toro, ¿no? Digamos, donde hay un interior y un exterior que en realidad están conectados porque no hay nada que los separe, o bien la imagen que aquí les planteo abajo, ¿sí? Ahí lo van a ver un poco mejor, eh, donde el interior y el exterior están conectados entre sí por los esfínteres, boca y ano, podrían ser, y no hay entonces una frontera que divida el mundo exterior respecto al mundo interior, ¿no? Esto es algo que Lacan después complejiza más aún en su seminario 24, primera clase del seminario 24, seminario cuyo título es un largo equívoco, Un succès de l'imbévu, c'est l'amour, ¿sí? Se puede leer como lo no sabido que sabe de una equivocación, sea la amorra, o bien, según en la homofonía, el fracaso de Gust, del inconsciente, es el amor, ¿sí? En fin, equívocos con los que Lacan juega allí. En esa primera clase del seminario, que traduje para la revista lacaniana número 29, ¿sí? La colorada, como le dicen aquí,
por la tapa roja. Esa clase, que es del 16 de noviembre del 76, Lacan plantea un dibujo que es más o menos parecido, es una deformación topológica de que, a ver si lo ven ahí, sí, de este toro que les mencionaba recién, ¿no? Donde habla de lo endo, lo meso y lo ecto, digamos, con prefijos que se usan en la biología, digamos, ¿sí? Ectodermo, mesodermo, endodermo, etcétera. Y dice, no es obvio que la psique sea endo, ¿sí? Que sea algo que esté a situar adentro, ¿sí? Bueno, pueden leer esa página, ¿sí? Esto está en la página 10 de la Lacaniana número 29, ¿sí? Por si les interesa, Lacaniana del año pasado. Entonces, todas estas cosas llevan a mi entender, por lo menos, hacen que sea interesante o que valga la pena pensar, revisar críticamente esa noción del de la irrupción, ¿sí? Es decir, si hay algo que, eh, digamos, que tenemos que pensar como que ingresa a cierto espacio desde un ámbito que le es ajeno, exterior, etcétera, ¿sí? Quizás sean prejuicios topológicos que tenemos incorporados como si fueran, eh, ¿cómo se llamaban las categorías del espacio-tiempo, en Kant, ¿no? Que Lacan se dedicó prácticamente todo un año a criticar esas intuiciones aparentemente fundamentales. Se dedicó a eso en el seminario 9, ¿no? El seminario sobre la identificación. Bueno, entonces esto como para traer inspirar por lo menos una revisión crítica, la idea de que el goce irrumpe en el sentido de la entrada, ¿no? De un exterior y un interior. Pero hay el segundo punto que quería traer a colación críticamente, es esta idea del romper, que está en irrupción, ¿no? El término latino, como les decía, es irruptio, ¿sí? O sea, es el in adentro, irruptio de romper, ¿no? De entrar rompiendo, digamos, esa es la irrupción. Que, por supuesto, es una idea muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy arraigada en general, digamos, en la manera que tenemos de pensar lo que nos afecta, ¿sí? Pero que también está presente en la manera en que Freud concebía sus modelos, de varias maneras, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla en ese mismo proyecto de psicología de aquellas cosas que rompen, por ejemplo, las barreras de protección antiestímulo y que hacen que entren desmedidas cantidades. A ver si te lo puedo ilustrar rápidamente. Por ejemplo, cuando habla de la vivencia de dolor, ¿no? En el proyecto, eh, en la página, el tomo 1, la página 351, dice así, estoy en el proyecto de psicología, ¿no? Página 351, es el apartado sobre el dolor de la primera parte, y dice Freud allí, ¿sí? Fíjense la expresión, ¿sí? El dolor consiste en la irrupción, ahí tenemos otra vez la famosa palabrita, en la irrupción de grandes cantidades hacia sí, el sistema psíquico, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos irrupción de grandes cantidades, ¿no? Y la idea es que había un fracaso de ciertos dispositivos, ¿no?
que eran las pantallas, por así decirlo, que atemperaban ese ingreso en general, ¿no? Cuando esas pantallas fracasan, ¿no? Algo entra. Es como, qué sé yo, la idea de el pinchazo, ¿no es cierto? Digamos, en general la piel nos permite aislarnos de ciertas sensaciones, ¿no? Pero cuando algo atraviesa la piel, toca los nervios, entonces sentimos un dolor, etc. Bueno, entonces ahí tenemos también la idea de la irrupción, ¿no? Y el dolor, ¿sí? Como irrupción de grandes cantidades hacia el aparato psíquico. Y nuevamente, dado que el dolor es uno de los términos básicos que están contenidos en la noción inicial, al menos, de goce en Lacan, bueno, evidentemente esto ha dejado cierta huella en el pensamiento de Lacan, para pensar la irrupción de goce, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo yo que convendría también revisar críticamente esta idea del romper, ¿sí? Que está presente, ¿no? De quebrar, atravesar una barrera, etcétera, cuando hablamos de irrupción de goce, ¿no? Eh, Porque ustedes saben que en algún momento Freud eh, se apoyó en una distinción, creo que de Leonardo da Vinci, si mal no recuerdo, para clasificar las artes, artes plásticas, digamos, en dos rubros, digamos, ¿no? Unas que operan per via di levare, ¿sí? La expresión italiana per via di levare es quitando, ¿sí? Y otras que operan per via di porre, es decir, poniendo, ¿no? Por ejemplo, la escultura, ¿sí? En la escultura tomamos por ejemplo, un trozo de mármol, ¿no? Y empezamos a quitar pedacitos, ¿sí? Con el cincel y el martillo vamos sacando pedacitos, ahuecando, por así decirlo, para darle forma, es decir, per via di levare, de quitar, ¿sí? Mientras que en el caso de la pintura, por ejemplo, cualquiera sea, vamos agregando algo encima, ¿sí? Es decir, una pincelada sobre otra pincelada sobre otra pincelada, es decir, per via di porre, ¿sí? Es decir, poniendo algo, agregando algo. Este, eh, Esto podríamos decir que nos permite caracterizar ya con elementos freudianos la posibilidad de dos modos en que puede algo producir una marca, ¿sí? Una marca se puede producir por sustracción, agujereando, por así decirlo, ¿sí? Ahuecando, ¿sí? O bien por agregado, ¿sí? Ya hay un debate allí en relación con esto. Recuerdo en unas jornadas que se hicieron de la escuela brasileña aquí en Buenos Aires, haber discutido esto con Eric Laurent, que pensaba distinto, distinto de lo que yo planteaba allí. Este, eh, Según Laurent, hay para Lacan un solo tipo de marca, que es la marca per via di levare. Es decir, ¿no? Incluso me acuerdo que hizo del chiste, en su momento dijo per via di levare tutto, ¿no? En italiano, ¿sí? Como arrasando con todo, llevándose todo y quitando todo, ¿sí? Pero sigo pensando, más allá del comentario de Florán, sigo pensando que hay formas de escribir que son por vía de agregado, ¿sí? Que agregan algo. ¿Mm? Y de hecho, entiendo primero que hay dos modalidades de trazo, de escritura, digamos, en Lacan, presentes desde el principio del Seminario 9, cosa que estudié largamente hace muchos años, y este, le dediqué toda la tercera parte de este librito, Las Flechaderos,
a mostrar, digamos, esta construcción que hace Lacan de dos tipos de rasgos. Creo yo también que hay dos modelos de escritura que están presentes no solamente en la clase sobre Literateur, o sea, el escrito de Literateur leído por Lacan en una clase del seminario 18, sino que están incluso en el título mismo que le da a ese escrito, ¿sí? Porque si ustedes tienen presente eh, el escrito de Literateur, hay, por ejemplo, referencia a la tachadura, ¿sí? Es decir, cuando yo escribí algo y luego paso tinta encima, tacho, ¿sí? Borroneo, ¿sí? Por medio de un agregado, ¿sí? Sobre otra cosa, ¿sí? Este, o, por ejemplo, cuando hace referencia a la caligrafía china, ¿sí? Que es tinta puesta sobre el papel, ¿sí? Pero también está otro tipo de escritura que es la que, digamos, la que se puede pensar como per via di levare, ¿sí? Es decir, como por ejemplo el agua que cae de las nubes en forma de lluvia y que arma riachos que se juntan en arroyos y arman ríos, etcétera, va produciendo una erosión, ¿sí? Que es equivalente a una marca, una huella, ¿sí? Producida allí per vía di levare, es decir, sacando algo, ¿sí? Dejando un surco, ¿sí? De hecho, tachadura, ¿sí? Es litura en latín, y eso está en la primera parte del título de Literateur, mientras que la otra, la de los ríos, son los ríos que van sobre la terre, ¿sí? Sobre la tierra, ¿sí? Es decir, que en el título mismo de Literateur entiendo yo que hay una referencia a los dos modos de escritura, per via di porre y per via di levare, ¿no? Entonces, cuando nosotros, bueno, ¿por qué discuto esto? Digamos? Porque cuando hablamos de una irrupción de goce, ¿sí? Es decir, de un entrar rompiendo, ¿sí? Un goce que entra rompiendo, ¿sí? Como esas cantidades, grandes cantidades que irrumpen y que dejan huellas en el aparato psíquico, ¿sí? Parecería ser que dejaran huellas siempre en el sentido de tirar abajo algo, de quitar, de hacer una marca, dejar una huella en el sentido de un surco, ¿sí? Agujerear en sentido amplio, ¿sí? Como cuando entra una bala en un cuerpo, ¿no? Agujerea, ¿sí? Hace un agujero, deja una marca, digamos, allí que es el trayecto del proyectil dentro del cuerpo. Bueno, todas estas imágenes van de la mano de una idea de una huella que se inscribe per vía di levare, ¿sí? Quitando algo, ¿sí? Rompiendo algo. Sin embargo, eh, cuando hace un par de años eh, me propuse explorar la doctrina psicoanalítica, empezando por Freud, por supuesto, como es debido, y después viendo las consecuencias en la enseñanza de Lacan, de extraer el axioma del principio de placer en la doctrina. Una de las cosas más llamativas, digamos, de esto fue recuperar la noción de, eh, eh, ¿cómo lo habíamos llamado? ¿Cómo lo llama Freud? No me acuerdo ahora. La noción de contrainvestidura, ¿sí? Esta, la noción de contrainvestidura como la primera respuesta que tiene el aparato freudiano, ¿sí? A una experiencia que deja una marca, digamos, ¿no? Es decir, que la primera respuesta, la primera réplica, digamos, del aparato, ¿sí? Es crear una contrainvestidura que es contraria, ¿sí? Su creación es contraria al principio del placer, porque, digamos, implica sobre ciertas, sigo el vocabulario freudiano, sobre ciertas representaciones, introducir una catexia, en lugar de descargarlas, que sería lo que haría el principio del placer, ¿sí? Es cargarlas, ¿sí? O sea, ir en contra del principio del placer.
Esto es un problema serio para Freud, porque Freud quería sostener a toda costa su principio de placer, pero para nosotros no. Entonces, para nosotros, si aceptamos esta sugerencia de dejar de lado el principio de placer. Entonces, en este sentido, nos quedó como natural, por así decirlo, la noción de una réplica indicial, es decir, digamos, el hecho de que se constituyan marcas, se crean marcas, ¿sí? Inexistentes antes, se crean ciertas marcas que encima resultan libidinalmente investidas, ¿sí? Y que sobre la base de esas marcas, es decir, eso que llamé la réplica indicial, porque es una respuesta, una réplica basada en ciertos indicios que se toman de la experiencia, sobre la base de esa réplica indicial es que eventualmente se constela un objeto, ¿sí? Es decir, así como las constelaciones tenemos unos puntitos luminosos y el imaginario crea una forma, ve a Orión o ve el Centauro o ve lo que sea, digamos, en el cielo. Bueno, de la misma manera, sobre la base de esas huellas, ¿sí? Ese puñado de huellas que constituyen la réplica inicial, se puede constituir por constelación, como me gusta llamarlo, un objeto, uno o varios objetos, etc., ¿no? Y ahí tenemos una función muy distinta de la marca, porque en lugar de ser la rotura de algo anterior, en lugar de ser algo que es arrasado, por así decirlo, eh, achatado, ¿sí? Aplanado, destruido, ¿sí? Por eso que entra rompiendo, eso que irrumpe, ¿sí? En lugar de eso, lo que tenemos es una creación propia de ese ser hablante, digamos, una creación, una construcción, ¿sí? Una construcción original, ¿sí? Que es esa réplica indicial, digamos, formada por ese puñado de indicios de la experiencia y la eventual continuación de eso en una constelación objetal. Entonces lo que quiero decir es que una experiencia de goce, como es inequívocamente esa sensación que tuvo Schreber, ¿sí? No necesariamente es algo que irrumpe, es decir, que viene a destruir algo que antes estaba de cierta manera, sino que a la inversa, ¿sí? Es más bien algo que construye, ¿sí? Algo inexistente. Y pienso yo que no es, no es mínima, digamos, la diferencia en las maneras de pensar una y otra cosa, ¿sí? En fin, esto es algo nuevo, claro, incluso para mí, ¿sí? A pesar de que vengo con esta idea de la réplica indicial y la constelación del objeto, vengo insistiendo desde hace un par de años, estoy criticándome en mi idea de la irrupción de goce, ¿sí? Y por eso me tomo este trabajo de discutir las cosas con este detalle, ¿no? Entonces, si releemos con esta perspectiva, ¿sí? La descripción que hace Schreber, prefiero la de Freud por lo que le decía antes, ¿sí? Prefiero a Schreber en directo, digamos, antes que lo que dice Freud. Si leemos releemos de esta perspectiva lo que dice Schreber en ese momento, quizás eh, podamos sacarle otro jugo, ¿sí? A la manera en que se forma su síntoma. Estamos pensando en la forma de su síntoma y la función, en los dos sentidos de función, que ese síntoma puede cumplir. Entonces releo con este espíritu por enésima vez esta página 41 del cuarto capítulo de la memoria de Schreber,
donde dice lo siguiente, ¿sí? Una vez, de mañana temprano, cuando estaba aún tendido en la cama, no recuerdo si semidormido o despierto ya, tuve una sensación, subrayo, una sensación, que al reflexionar después sobre ella en estado completo de vigilia, me impresionó de manera muy particular. Fue la representación, parece adosarse, por lo tanto, a la sensación primera, ¿sí? Fue la representación de que tenía que ser muy grato ser una mujer que es sometida al coito. Representación que era ajena a mi manera de pensar y la hubiera rechazado, bla, bla, bla. Todo lo demás tiene que ver con la idea de que pudo haber sido un influjo externo. Que, en definitiva, es la imagen que nosotros, como psicoanalistas, parecemos sostener cuando hablamos de erupción de goce, ¿no? Como si fuera un influjo externo. No lo pensamos a la manera del delirio de Schreber, es decir, que haya habido una conspiración entre Flechsig y Dios para esto, pero la idea de irrupción un poco sostiene esta idea, ¿no? Y me parece que Lacan, por ejemplo, cuando menciona en algún momento una o dos veces nomás, cuando habla del término extimidad, ¿sí? Sigue hablando de la necesidad de quebrar un poco esta idea del adentro y el afuera, etcétera, ¿sí? Pero no solamente el adentro y el afuera, como les decía, sino la idea de la ruptura, ¿sí? Es decir, de ese entrar rompiendo, ¿sí? Tal vez la sensación esta no entró de ningún lado, ¿sí? Ni tampoco rompió nada. Esto es lo que les quiero decir. Quizás esa sensación dejó una huella como construcción, ¿sí? O sea, digamos, podríamos decir, armó, ¿sí? Creó, ¿sí? A la manera en que en la pintura, por ejemplo, se crea por medio de una pincelada, ¿sí? Creó algo, ¿sí? Cuya estructura luego fue iterada, ¿sí? Para la constitución ulterior del delirio, ¿sí? Pero entonces, es una sensación, ¿sí? Que luego fue una representación, ¿sí? Entonces, una sensación, podríamos decir, la sensación sería algo así como la bruta realidad de la cosa, ¿sí? Sentimos algo, él sintió algo, ¿sí? Evidentemente, ¿qué fue lo que sintió Schreber? No lo podemos saber, ¿sí? Lo que es seguro es que él estaba allí en la cama, ¿sí? No sabemos si solía estar acostado con su esposa, Sabine, o no. En esa época era bastante común que hubiera un dormitorio para el hombre, otro para la mujer, y que de noche el hombre fuera a hacerle una visita a la mujer cuando tenía ganas. Este, pero evidentemente él tenía una clara idea del ejercicio de su sexualidad como viril, ¿sí? Y de las sensaciones que se experimentan durante el coito, en el sentido de todas las excitaciones y el orgasmo mismo de un varón, ¿sí? Pero evidentemente esa sensación no entraba en esa categoría, ¿sí? Porque cuando fue a representársela, tuvo para él el carácter de algo distinto, ¿sí? Esa representación no es que él fue a imaginarse, bueno, a ver cómo me lo puedo representar. No, no, no. Fue una sensación que quedó pegada a una representación que luego él, ¿no? Dice así, fue la representación de que tenía que ser muy grato ser una mujer que sometía al coito, ¿sí? Y él dice, me impresionó esto de manera particular al reflexionar sobre ella en estado de vigilia, pero entonces hubo una sensación, ¿sí? Una representación y luego una reflexión rechazada, etcétera, ¿no? Me interesa detenerme allí en este punto, ¿no? Esa sensación no es algo que viene a destrozar, por así decirlo, una estructura previa, preexistente, ¿sí? No es algo que viene a romper, por ejemplo, una homeostasis que
difícil de sostener incluso en Freud, ¿sí? Porque el principio del placer no es homeostático, ¿sí? Sino que crea algo que no estaba. ¿Sí? Esa sensación crea algo, ¿sí? Esta representación, ¿sí? La podríamos considerar tal vez, ¿sí? Como el homólogo de lo que yo llamaba la réplica indicial en esa relectura de Freud sin el principio del placer, ¿sí? Entonces es una sensación, una experiencia, podríamos decir, del sujeto, algo que experimenta, ¿sí? Que no queda en el aire como una pura sensación, sino que aparece ensamblada, por así decirlo, con esa representación, es decir, con un conjunto de indicios, ¿sí? Podemos conjeturar cuáles pueden haber sido esos indicios, ¿sí? Pero que el imaginario constela a partir de esos indicios una imagen, ¿sí? Una imagen, un objeto, digamos, una significación, ¿sí? Que es esta de que tenía que ser muy grato ser una mujer que sometida al coito. Entonces ahí sí podemos decir, bueno, es lo mismo que se puede ocurrir en el sueño, que puede ocurrir en la fantasía, que puede ocurrir en otros ámbitos, y de allí entender esos deslizamientos que habíamos señalado en el comentario que hace Freud de este momento, ¿sí? Pero eh, insisto, digamos, no necesitamos pensar la ajenidad, ¿sí? En términos de ¿sí? De algo que entra desde afuera, ¿sí? Si no estaríamos delirando junto con Schreber en ese punto, ¿sí? Y tampoco pensando que viene a destruir algo, sino más bien es una creación, ¿sí? Es una constelación eh, que no funciona como ruptura, sino como agregado, per vía di porre, ¿sí? Esta es, en fin, la pequeña vuelta que le quiero dar a este asunto antes de seguir avanzando un poco más. Eh, bueno, podría decirles algunas cositas más acerca de cómo sigue esta especie de presentación de sus enfermedades, este, hecha por Schreber, pero prefiero dejarlo para la próxima vez, ¿sí? Porque ahí como que se borraría un poco la idea de, de lo que quería discutir inicialmente, ¿sí? Es decir, la idea de que si el delirio es tan elemental como cada uno de los fenómenos elementales, y estamos de acuerdo, creo que Freud, Lacan, Schreber mismo están de acuerdo en que hay una correlación entre esa experiencia matinal de Schreber en Duermevela y toda la evolución ulterior, ¿sí? De lo que es el delirio de transformación en mujer y convertirse en un redentor, etcétera. Eso, digamos, es algo que podemos retrotraer, ¿sí? A la necesidad de comprender, de elucidar con la mayor claridad y apertura mental ese momento inicial, esa experiencia inicial. Ahora bien, esa experiencia inicial vale la pena repensarla, no como irrupción de goce, ¿sí? Sino más bien como algo que carece de relación con el adentro y el afuera, ¿sí? Y que además no tiene el carácter de una huella dejada per vía di levare, sino per vía di porre, ¿sí? Esta es la hipótesis que propongo someter a discusión en lo sucesivo. Bueno, entonces no voy a avanzar más en este comentario hoy. Me gustaría conversar con ustedes, saber qué piensan, qué sugieren, qué críticas o qué maneras de enriquecer esto tienen para aportar. Si es que les parece, además, que tiene valor, o si es algo que ya conocen, tal vez, en fin, hay algunas referencias que yo desconozco y que valdría la pena reflotar. Así que me gustaría que los que tengan ganas abran sus cámaras y micrófonos y que conversemos un rato.
Buenos días, ¿se me escucha? Sí, sí, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Ahora que pensaba al comentar sobre la palabra irrupción y ese modelo mental que ahí mismito se filtra para pensar eh, las cosas, eh, pensé en la palabra producción. Más bien, no sé si en el sentido que la palabra invención o la palabra creación me remite también quizá por modelo mental a algo de la nada que pum, de repente sale. Mientras que en la palabra, al pensar en producción, pienso como en algo que, en una suerte de azar combinado que con los elementos que por las circunstancias se cruzan ahí, produce algo. Y pues la crítica a la palabra irrupción me parece muy pertinente. Gracias, era eso. Ok. Ahí, sí, yo prefiero, por el momento, digamos, prefiero eh, eh, hablar de huella, ¿sí? De una huella producida per vía di porre, ¿sí? Que es la idea básica, digamos, de la réplica indicial, la idea básica de la constelación del imaginario, del objeto o del fantasma, digamos, que se puede producir a continuación, este, por el hecho de que no presupone ninguna intencionalidad, no solamente consciente o yoica, que por supuesto lo podemos descartar con facilidad, sino ni siquiera una intencionalidad inconsciente del aparato psíquico, como si fuera, por ejemplo, cuando hablamos de defensa frente a lo real o lo que sea, ¿no? O de represión, esas cosas, ¿no? Que, digamos, presuponen una intencionalidad. Son cosas que me parecen muy problemáticas, ¿sí? Y yo creo que la idea de Lacan, cuando juega con ese equívoco en el título del Seminario 24, ¿sí? Donde en lugar de poner un Bewusst, ¿sí? Un Bewusst, que sería el inconsciente, ¿sí? Propone leerlo como imbevu, ¿sí? En francés sería una equivocación, una metida de pata, digamos, un error grosero, ¿sí? Pero en definitiva es eso, un tropiezo, si quieren hacerlo un poco más delicado. Este, un tropiezo, un tropiezo es algo que tiene este carácter de lo que recién mencionaba, no me acuerdo si es Mario o Alejandro Desiderio, pero que es el carácter de lo contingente, ¿sí? Creo que él usó la palabra azar, ¿sí? Yo lo pondría en términos de contingencia, más estrictamente. Eh, Pienso yo que en esta idea de Lacan, del seminario RCI, que comentábamos hace algunas reuniones atrás, ¿no? De la famosa clase del 21 de enero del 75, ¿no? Donde habla de la función del síntoma, ¿sí? De que existe al inconsciente, ¿sí? Y dice, del inconsciente todo uno, en la medida en que superatiende el significante en el que el inconsciente consiste, eso es susceptible de inscribirse por medio de una letra. Dice, sin duda, haría falta allí una convención, pero lo raro es que es eso mismo lo que el síntoma opera salvajemente, ¿sí? Ahí, bueno, eso de lo salvajemente, ¿sí? Es decir, sin respetar ninguna convención, etcétera, ¿sí? Es algo que, podríamos decir, marca el carácter singular de esa existencia sintomática, ¿no? Y hace muchos años, ya en el principio de mi seminario participativo, que después se reunió, digamos, en el libro de En busca de lo singular, yo subrayé eh, la correlación que existe entre el carácter singular del síntoma
y la modalidad contingente que tiene su instauración, ¿sí? Digamos, es decir, que contingencia y singularidad en el síntoma van de la mano, ¿no? De manera tal que esta imbevue, ¿sí? Una equivocación, ¿sí? Sobre el inconsciente, ¿sí? Que Lacan propone en el título de su seminario 24, estaría precisamente de la mano de erradicar cualquier idea de una intencionalidad psíquica, consciente, inconsciente, yoica, lo que fuere, en la formación del síntoma. Simplemente se produjo, ¿sí? Es así, ¿sí? Esta fue la marca y luego lo que se produce es la iteración de esa marca, ¿sí? La escritura incesante de esa primera marca que salvajemente transcribió un significante amo por medio de una letra, sin respetar ninguna convención. Es el modo en que entiendo que se puede anudar entre sí esta noción del síntoma como función que existe al inconsciente y que escribe salvajemente una letra, un significante unario por medio de una letra, y el título del seminario 24, ¿sí? Que propone leer el inconsciente freudiano como imbécil, como una equivocación. Así que agradezco mucho la pregunta y el comentario porque me permite hacer pie en esto, digamos, ¿no? Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me parece fantástico repensar el tema de lo que insistimos con la irrupción de goce como algo que rompe. Es una idea que la verdad la tengo incorporada. Pero recién pensaba, recordando el principio del seminario, cuando hablabas del infans y tratábamos de pensar el tema de los goces y ese momento en donde uno puede decir hay una irrupción de goces, o vos decías ahí hay un encuentro con una diversidad de goces posibles. Entonces de repente se me armaba irrupción de goce o encuentro con algo de un goce diferente. Una sorpresa, una contingencia, y entonces en ese punto no es algo que rompe, sino que es un encuentro que sorprende y que después hay todo un trabajo para, bueno, te sigo con la idea de la réplica indicial y todo el trabajo, digamos, que se produce a partir de este encuentro y que puede producirse a lo largo de toda una vida, digo, no, como que eso nuevo. Hablábamos de, en algún momento eso era lo contingente o la tique, o bueno, esto. Y en la línea de lo singular, sin duda. Bueno, esto pensaba. Agradezco mucho esto porque además me permite anudar a lo que veníamos discutiendo algunas cosas que yo vuelvo yo critico muchas de las cosas que pienso. Mi crítica no es solamente criticar a los otros, que es tal vez un exceso que tengo, pero bueno, también me critico, ¿no? Y estuve leyendo, creo que lo comenté la otra vez, un libro muy lindo, realmente, que se llama, aquí lo tengo, Autismo y Esquizofrenia, ¿sí? De un francés llamado Michel Grolier, excelente realmente. Espero que alguna vez alguien lo traduzca al castellano porque vale la pena. Cuando leía ese libro, me di cuenta de que yo cometí un prejuicio, digamos, que fui víctima de un prejuicio cuando describía
esto que vos traías a colación, Gabriela, cuando yo sustituyo la idea de vivencia de satisfacción en Freud por la de vivencia inicial de goce, esto que vos mencionabas, ¿no? Como que en el momento de esa experiencia, ¿sí? No es solamente que es una excitación molesta, que puede ser el hambre, por ejemplo, de pronto se calma por la provisión del alimento, sino que hay una cantidad de sensaciones, ahí voy, ¿sí? Y yo, si mal no recuerdo, no tuve tiempo de mirarlo, porque lo pensé la otra vez mientras leía el libro, y ahora me lo traes a colación con este comentario tuyo, Gabriela. Pero yo pensaba, ¿por qué prejuzgar que esas sensaciones son agradables para el bebé? Es cierto, muchas veces son agradables, podríamos decir que en la mayoría de las ocasiones son agradables, pero ¿por qué prejuzgar que son agradables esas sensaciones? Entonces, digo, acá hay algo donde tal vez la palabra placer, ¿sí?, que es la utilizada por Freud, adquiere otra relevancia, ¿sí? Porque placer no es solamente descarga, que es el modelo que él usa todo el tiempo y que yo critico como axioma, sino que placer es lo que me place, es decir, lo que me gusta. Y las cuestiones de lo que me gusta y lo que no me gusta ya no dependen de si cuantitativamente es más o menos intenso, etcétera, porque hay gente que las mismas cosquillas lo pueden matar de risa o resultarles torturante, por ejemplo, ¿no? Y recordaba una escena maravillosa de una película maravillosa que enseña muchísimo a cómo hay que desprejuiciarse respecto de estas cuestiones del autismo y la esquizofrenia, que es Lars y la chica real. Donde el protagonista, Lars, ¿sí?, en cierto momento tiene un encuentro con quien hace las veces de su psicoanalista, en realidad es una médica del pueblo donde vive. Y bueno, Lars tiene muchos problemas para relacionarse con nosotros, tanto es así que su novia es una muñeca inflable, ¿no? Es su chica real. Y en un momento la médica toma la mano de Lars, es una escena inolvidable para mí, toma la mano de Lars y la acaricia, ¿sí? Y eso le produce a Lars una reacción que es como si lo estuvieran quemando, ¿no? Es decir, es algo que le produce dolor, ¿sí? Yo pensaba, ¿por qué prejuzgamos, ¿sí?, que una caricia, que un canturreo, que no sé qué, son cosas que necesariamente producen una sensación agradable en el sujeto, ¿sí? Tal vez provocan un rechazo primero. Tal vez haya alguna forma del autismo que tiene que ver con ese rechazo primero, por ejemplo, ¿sí?, en lugar de presuponer que necesariamente tiene que ser agradable, ¿sí? Hay muchos trabajos acerca de la función que tiene para el autista la voz, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la perturbación que introduce el objeto voz. Bueno, muy bien, yo no estoy muy de acuerdo con la teoría de la voz como un objeto, dije mis porqués, etcétera, pero de todos modos, ahí lo que están mostrando es que no necesariamente la experiencia de goce vinculado con un objeto pulsional, como podría ser la voz en la lectura clásica que hace Lacan, tiene por qué ser del gusto del sujeto, ¿no? Entonces ahí retomar esta idea de que el placer además tiene un componente del gusto, y el gusto tiene ese carácter insondable, digamos, ¿no? Bueno, entonces esto me permite arrojar luz sobre otra cosa más de la frasecita de Schreber, así que agradezco múltiplemente tu comentario, Gabriela, que es lo de lo hermosísimo, ¿sí?, de ser una mujer sometida al coito, ¿sí? O sea, en ese momento se anuda para Schreber una sensación, por supuesto, es una sensación, pero es una sensación que encuentra en él, digamos así, el consentimiento del gusto, ¿sí? Quizás tendríamos que repasar todo el curso de causa y consentimiento de Miller en este punto, ¿sí?, pero agregarle a esto una dimensión que es la del gusto, ¿sí? Porque efectivamente él podría haber tenido esa sensación, ¿sí?, esa sensación que tiene en la mañana, etcétera, ¿sí?, y haberse imaginado eso como un dolor extremo. Ser una mujer sometida al coito, que se imaginara eso como algo desgarrador, doloroso, en fin, y haber
producido en él un rechazo inicial. No. En lugar de eso, la representación fue la de lo grato, según la traducción, o lo hermosísimo, ¿no? Superlativo encima, ¿no? Lo hermosísimo que debería ser una mujer en el momento del coito, ¿no? Alguien está escribiendo en el chat, no sé. El autor del libro este es Michel Grolier, ¿sí? Lo pongo aquí en pantalla para que lo puedan ver bien. Eso es lo que me preguntaban. Pero bueno, en definitiva creo que tenemos ahí muchos ángulos sobre los cuales podemos iluminar esta frase inicial de Schreber allí, ¿no? La cuestión de que no necesariamente es una irrupción, ¿sí? Es decir, no es algo que ingresa desde una afuera, no es algo que rompe algo previo, podría pensarse como una creación, ¿sí? Donde hay ya un ensamblaje entre elementos heterogéneos. Recuerdan que decíamos que por qué tenía que ser algo simple, puede ser un bricolaje tipo montaje surrealista, el del síntoma. Muy bien, aquí tendríamos, por ejemplo, el elemento sensación y el elemento representación, análogo al de la réplica indicial, que se anudan entre sí, más el factor de lo hermosísimo, es decir, de ese consentimiento del gusto, ¿no? Bueno, creo que esto enriquece bastante, ¿no? La manera de pensar esa especie de célula elemental del delirio schreberiano, ¿no? Y creo que vale la pena detenernos todo lo que sea necesario sobre ese fenómeno elemental, sobre todo si tenemos en cuenta esta idea de que todo el delirio después no es más que la iteración de ese fenómeno elemental, ¿sí? Y pensar qué sería esa fuerza constituyente que lleva a producir la replicación, ¿no? La pregunta de la vez pasada, ¿por qué se produce ese trabajo de seguir multiplicándolo? ¿Sí? ¿Por qué no quedó allí? ¿Sí? Esto es algo muy interesante, digamos, que también tiene que ver con cierto fenómeno, hasta yo diría, del gusto dentro de la psicosis, ¿no? Yo me he cansado de decir en controles de supervisiones hospitalarias, de los servicios de consultores externos, de residentes, etcétera, en lo que estoy hace décadas, que hay sujetos que no tienen la menor gana de delirar. ¿Sí? Que tuvieron un fenómeno elemental, escucharon alguna voz, lo que sea, etcétera, y no tienen ganas de hacer ninguna construcción para llegar a una estabilización del significante y el significado, porque a veces se piensa que hay que meter cada sujeto en el molde schreberiano y llevarlo a que produzca un delirio que asintóticamente le dé una estabilización entre el significante y el significado. No. Hay sujetos que no tienen la más mínima, no solamente ni de hablar, sino de delirar acerca de sus fenómenos elementales, etc. Y otros que, por el contrario, tienen una inclinación a eso, al estilo Schreber, por ejemplo, ¿no? Que arman unas construcciones maravillosas, delicadas, finas, donde aparecen todos los elementos estudiados desde aquí, desde allá, etc. Entonces ahí también podríamos pensar qué es lo que decide, por así decirlo, que un fenómeno elemental quede allí, o bien que lleve a ser replicado ad infinitum, ¿sí? En la construcción de un delirio frondoso, ¿no? Yo creo que ahí hay nociones que conviene explorar y que no todas las psicosis son iguales, no solamente en este punto de su evolución, sino en esta idea de qué se hace con ese primer elemento, ¿sí? En fin, no sé si alguien más quiere participar. Tenemos unos minutitos más todavía allí. Gracias, Gaby, por el comentario, ¿eh? La verdad que me vino muy bien para introducir varias otras cosas que no había pensado. Diego, ¿qué tal? Hola Gerardo, ¿cómo están? Gerardito, una pregunta, a ver qué se te ocurre, porque es un poquito, un pasito antes de esto que planteaste hoy, respecto de la irrupción, ¿no? De una sensación, como en el caso de Schreber. Pero ya que estás hablando de Schreber, yo pensaba, y como estaría englobado esto en el conjunto del laboratorio, en lo que son las formas del síntoma, quizás una pregunta muy elemental o básica, pero el delirio de Schreber,
en relación a la noción de síntoma, ¿cómo, no? Sería delirio y síntoma, porque en el caso, digamos, de Dora, con sus síntomas, bueno, son retorno de lo reprimido, pero en el caso de delirio, eh, se me ocurría si se te ocurre alguna diferencia. No obstante lo cual, ahora que estoy pensando, a los fines de esto que estamos discutiendo, que es la sensación que le daría forma a un fenómeno, sea sintomático o no, valdría para ambos, porque estamos pensando, bueno, cómo se inicia esa fenomenología, ¿no? O sea, la pregunta sería la cuestión de si parece básico, ¿no? De psicopatología de primer año, pero ¿cómo tomamos al delirio en cuanto a síntoma o no? Sí, es una muy buena pregunta, ¿sí? Por supuesto que tendríamos que ponernos de acuerdo respecto de qué queremos decir cuando decimos síntoma y si ponemos al delirio dentro de ese casillero o no. Yo pienso que sí, digamos, que podemos mantenernos allí diciendo que que el delirio es un síntoma, por lo menos en el sentido de esta formulación del seminario 22, ¿sí? Como que hay algo que escribe incesantemente un significante, ¿no? Y que tiene algo que está por fuera de la dimensión del inconsciente, que no se puede pensar como una formación del inconsciente. O sea, que existe al inconsciente, ¿sí? En ese sentido yo lo pondría dentro del carácter del síntoma y de la función del síntoma. Pero ya que fuiste un pasito atrás, aprovecho para ir un pasito atrás también, es decir, que si nosotros dejamos de lado el principio del placer, no es seguro que los síntomas de la histeria, con Dora por ejemplo, sean retorno de ninguna cosa reprimida, ¿sí? O sea, esa idea del retorno de la represión y el retorno de lo reprimido, ¿sí? Me parece que es una forma de dar un imaginario bélico, ¿sí? De fuerzas en conflicto, etcétera, para sostener, necesario, absolutamente necesario para sostener el principio del placer, pero que se puede perfectamente pensar el síntoma histérico sin apelar a la noción de represión y retorno de lo reprimido, simplemente teniendo en cuenta, por ejemplo, la une de vue, ¿sí? Creo que Lacan avanzó en esa dirección en su última enseñanza, sobre todo. Bueno, agradezco mucho todas las preguntas, comentarios, etcétera, y anuncio, ya que está Diego aquí, antes de que apague su cámara. Uy, llegué tarde. No, ahí está. Anuncio que Diego está preparando algo que prometió para la vez que viene, ¿no? Sobre la noción de forma en Platón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, la noción de forma en Platón, que nos va a venir bien, digamos, como para iluminar desde otro ángulo esta noción de forma con la que venimos trabajando. Así que estaremos muy atentos a lo que produce Diego de aquí hasta la semana que viene. Ya lo viene preparando de antes, pero lo escucharemos entonces la próxima vez que nos reunimos en la EOL, ¿no? A ver, ¿es la próxima vez en la EOL? Creo que sí, sí, efectivamente, sí, nos vemos allí. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una semana. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.